Para mí, El murmullo de las abejas es una novela fundamental para la narrativa mexicana contemporánea. Es una joya literaria con una prosa envolvente y poética que va tejiendo la historia del norte de México. Es una novela que dignifica nuestras raíces, la tierra y la voz de aquellas y aquellos que la trabajaron. Es una novela que nos permite acompañar a la familia Morales, pero también a la gente de Linares, a la gente del noreste, durante el estallido de la Revolución Mexicana, dejándonos ver así su dolor, su miedo, ese miedo de dejar sus tierras, pero también nos deja ver lo inquebrantable de sus lazos familiares, de su amor, de esa ternura también en tiempos aciagos. Pero una guerra, y esto me encantó porque hace poco lo platicamos con Sofi, pero una guerra no sucede en un vacío. Y esta obra de Sofía Segovia nos muestra un poco del mundo a principios del siglo XX. Por ejemplo, cuando en 1918 detona la pandemia de la influenza española y llega a Linares, la gripe española. Se cuela entonces por las rendijas de las casas, silenciosa y mortal, llevándose a familias enteras sin previo aviso. Es la guerra, es la influenza, la disputa por las tierras, lo que hacen que este entorno rural, antes estable, antes fértil, logre tambalearse. Y este pedacito de la historia, este momento tan vital de nuestra historia, es casa de la familia Morales, de alguna manera, como ya lo había mencionado antes, y casa y tiempo de uno de los personajes más entrañables de la literatura latinoamericana, Simonopio. Y para quienes están aquí, no me dejarán mentir. Como dice Carla Welfenbein en el prólogo a este libro, el corazón del murmullo de las abejas es Simonopio, uno de los personajes más conmovedores. El niño de labio y paladar hendido, de quien todos huyen, el recién nacido, a quien una mañana Nana Reja encuentra abandonado bajo un puente cubierto de un manto vivo de abejas. Simonopio, el niño que crecerá para vivir en la luz y defender a los suyos de la oscuridad. Estas son palabras de Carla Welfenbein. Bueno, 10 años han pasado ya desde que las y los lectores conocimos a Simonopio y conocimos también de alguna manera a su contrario en espíritu, ¿no? Espiricueta, el jornalero, el hombre que desde que vio a Simonopio aún siendo bebé, sumido en su superstición, dijo que estaba marcado por el beso del diablo. Espiricueta, que guardaba odio a Simonopio y también odio a los Morales, a la familia Morales, por ser quienes son, por haber nacido del lado correcto de la historia. 10 años han pasado de conocer también por parte de la familia Morales a la Nana Reja, a Francisco Padre, a Francisco Chico, a Beatriz, a todos los que componían esa familia. 10 años desde la primera publicación de esta novela, que ha tenido incontables reimpresiones, que ha sido leída y amada por más de 1 millón de lectores en el mundo, que ha sido traducida a más de 22 idiomas, que en 2019 fue nominada al National Book Award, nombrada por Audible una de las 20 mejores novelas de ficción del mundo. 10 años en los que, insisto, he tenido el privilegio de acompañar a Sofía. Y hoy, Sofi, tus lectores que están aquí presentes, los lectores en otros lugares del mundo, te queremos celebrar. Así que muchas felicidades por esta nueva edición de la que van a hablar ampliamente. Solo quiero decirles que es preciosa. Ya ellas mostrarán un poco más de los interiores completamente ilustrados por Gabriel Pacheco, y además viene con una introducción muy interesante de Sofía, 10 años vista, acerca del fenómeno del murmullo de las abejas. Los dejo en sus manos. Aquí con nosotros.
Bueno, es para mí un privilegio, de verdad te lo digo, Sofi, tocaya, queridísima, poder estar aquí contigo hoy, presentándote no en cualquier feria, no en cualquier presentación, en la de tu tierra, en esta tierra que Sofía ha luchado tanto porque tenga un lugar en el mapa literario. Y bueno, pues los millones de libros vendidos nos hablan de que lo has logrado. Así que primero que nada, muchísimas felicidades por eso. Gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí sentada contigo. Compartimos editora, compartimos casa editorial, compartimos nombre, compartimos 10 años de que nuestras novelas hayan salido a las librerías y compartimos un cariño muy, pero muy especial. Cuando yo empecé a ver El murmullo de las abejas hace 10 años en las librerías, pues lo veía junto a mi libro, Alumnas de Estambul, y yo decía, ¿quién será esta mujer que se llama como yo, pero se escribe diferente, o más bien yo soy la que me escribo diferente? Y me acerco a cada librería a ver las novedades. Espérame. Y yo decía, ¿quién será esa gringa? que se llama Sophie Goldberg. Y luego esta gran amistad, y gracias por estar aquí conmigo. Pero te interrumpí, pero tenía que decir. Y se juntan cada semana y a la cuarta nos invitan. Y entonces todo lo que habían platicado, todo estaba mal. No se crean. Al contrario, es que no hay nada mal. Es que si hubiera ahí una autoridad que dijera, todo está mal y váyanse todos a la hoguera de las vanidades. No existe eso entre lectores. Y esta es la maravilla, que de repente te encuentras a alguien que dice, ¿por qué mataste a Nana Rejas? ¿Cuándo? ¿Cuándo la maté a la pobre de Nana Reja? No, pero además, fíjate, con ese coraje, con esa indignación, te dicen cosas, pero porque lo sienten. Claro que sí. Porque la historia ya es suya. Las historias comienzan siendo nuestras. En mi caso, por ejemplo, el Jardín del Mar, que es una historia familiar, Lunas de Estambul, era mi historia y la historia de mi familia, y ahora es la historia de todos, ¿no? Sí. De igual manera tus personajes se convierten en los personajes de todos y quieren defender. Sí. El lector quiere defender lo que no le gustó que le hiciste al personaje. Creo que es el gran aprendizaje de los círculos de lectura, estas conversaciones que van teniendo semana por semana, libro tras libro tras libro, que es que yo leí en soledad, pero no tengo que estar en soledad. Y sin embargo, mi interpretación a lo mejor choca con la de alguien más, pero no tengo que ir a quemar a nadie. O sea, podemos conversar, y que los libros además nos llevan a las conversaciones y a las amistades más profundas y más duraderas. Esto es increíble, porque yo he visto amistades que se hacen en libroclubes, yo creo que tú también, que nunca se han abrazado en persona, porque ahorita puedes estar en un libroclub en Argentina. Y sin embargo, las amistades se hacen entrañables porque los libros nos llevan a las conversaciones más profundas y a los temas más difíciles, y quizá son un viaje a ir muy lejos, como a Linares, pero nos traen a lo más cercano. Y claro, entonces eso ha sido bien bonito. Y también decir, como autora, entiendo tu interpretación, o sea, y entiendo que, o sea, la historia de Espiricueta, claro que es muy válida, claro. Me ha sucedido menos. O sea, la verdad es que la mayoría es Tim Simonopio. A ver, ¿quién es Tim Simonopio? ¿Aquí? Sí, no. La mayoría. Nosotros espero que todavía no han leído El murmullo de las abejas. Eso también me da mucha esperanza, Sofía. Yo creo que a ti también te pasa esto de gente que se acerca y te dice, todavía no he leído tu novela, como una disculpa. Sí. Y para nosotros es, ay, hay esperanza en la vida, ¿verdad? Y entonces sí estamos festejando hoy los 10 años de lo que ya pasó, pero estamos inaugurando la siguiente década. Exactamente. Y hablando de estos ecos que se encuentran en los clubes de lectura,
tú has estado en muchos clubes de lectura también internacionales. ¿Cómo sientes esos ecos? ¿Cómo sientes que un alemán o un sudafricano de repente se sienta tan cerca de Linares? Ha sido bien bonito ver que lo humano es universal, ¿no? Y donde hay estas cuestiones un poco simpáticas, me escriben también de Alemania, de Bulgaria o de otros lados a decirme, me reí mucho en esta parte y me conmovió mucho esta otra y me recordaste a la tierra de mis abuelos. Y es que creo que lo humano de verdad es universal. No conoce pasaportes, no conoce divisiones, creo que nos une y por eso yo creo que la literatura es el gran puente. Y lo he comprobado. Y luego, sí hay diferencias, sí hay ciertas diferencias. Por ejemplo, me han dicho, ¿y por qué Simonopio no fue niña? O sea, esto es, mira, es raro. O ¿por qué Beatriz no es feminista? Y es cuestión de también cultura, de entender que, bueno, pues Linares es Linares, ¿no? Y 1910 es 1910 y todo esto. Tenía que ser pero niño. vienen estas preguntas así y me dicen, ¿por qué Simonopio no fue niña? Pues porque si hubiera sido niña, de verdad le hubieran vestido con holanes y caireles y todo y le hubieran guardado en un nichito ahí en la casa. En cambio fue niño de 1910, se arrancó como cabra pa'l monte, ¿no? Y entonces han venido preguntas bien interesantes, pero al mismo tiempo lo más importante, igual, porque lo humano es humano y es universal. Precioso, precioso. Oye, pues mira, yo te escribí unas cuantas líneas porque pues me ganaba la emoción y dije, si te lo digo, quizá luego algo se me va a escapar y como queremos dejar espacio para que ustedes pregunten, para que tengan la oportunidad de que Sofía les responda y nada más les voy a pedir al final de nuestra conversación, no se vayan, no se muevan, les voy a tomar una selfie desde aquí. Ay, sí. Para que veamos que este festejo, que apenas empieza, pues está lleno de gente que te quiere, que te queremos, obviamente, que tenemos sala llena, gente parada, gracias por estar aquí escuchándonos y qué mejor regalo que tener la sonrisa de todos tus lectores aquí. No, es nuestro regalo de aniversario, ¿verdad, Pepe? También, sí. Pepe. Bueno, pues miren. Hoy celebramos la primera década de una historia que, como el zumbido de las abejas que la inspiran, no ha dejado de resonar. Hace 10 años, Sofía Segovia nos regaló una novela que no solo conquistó lectores, sino que se convirtió en un clásico contemporáneo de nuestras letras. El murmullo de las abejas nos llevó a los campos del norte de México, donde la historia, la memoria y la magia se entretejen con la vida de una familia y con el destino de un país que aprende a sanar a través de la esperanza. Desde entonces, la voz de mi querida tocaya Sofía, de la mano de Simonopio, ha cruzado fronteras, idiomas y generaciones. Su escritura, tan íntima como universal, nos recuerda que las historias nacen del amor por la tierra, por los ancestros, por la palabra. Esta importancia que damos, tanto tú como yo, a la tierra, a las raíces y los ancestros, nos ha unido como escritoras y, más importante aún, como grandes amigas. La visión de que en medio del ruido del mundo siempre hay un murmullo, o en mi caso, la luz de una luna o el aroma de un jardín, capaz de guiarnos de regreso a lo esencial, habla de la importancia que para las dos tiene la pertenencia. Hoy, 10 años después, volvemos a escuchar ese murmullo, más fuerte, más sabio y más vivo que nunca. Y lo hacemos para celebrar no solo una novela, sino a su autora, una narradora que ha hecho de la sensibilidad, la memoria y la identidad los pilares de una obra luminosa. Querida Sofía, gracias por recordarnos que la literatura puede tener alas doradas como las de una abeja. Te quiero. Yo también, Sofía.
Muchas gracias, Sofi. Estoy aquí como partida entre las ganas de reírme a carcajadas y medio llorar. Muchas gracias por estar aquí y gracias a todos también por estar aquí. Pues quieren dar pie a las preguntas, creo que estaría muy bien. El inalámbrico, sí. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, ya. Primero valiente. Sí, vamos a dar unos 10 minutitos para las preguntas. Y también me informan, para quien se quiera quedar, que vamos a estar aquí al ladito en el en la mesa 1 para la firma de libros, ¿vale? Y quizás antes de darle la palabra, me gustaría que platicaran un poquito sobre esta edición en concreto, sobre el texto que escribiste, el prólogo y el maravilloso trabajo de Gabriel Pacheco. Sí, la verdad, Elo, yo te lo dije cuando me enseñaste las ilustraciones de Gabriel Pacheco, que me habían robado el aire. De verdad, es una cosa hermosa. Y creo que Gabriel Pacheco, que es un artista mexicano, radicado en Italia, tiene esta manera de ilustrar mística, tan romántica, que de verdad le dio al espíritu del libro. Entonces las ilustraciones son una cosa hermosa. La portada, bueno, o sea, él le dio la cara a Simonopio aquí y cuando yo lo vi la reconocí. Que luego es difícil, porque cada quien tiene su Simonopio en la cabeza, pero lo reconocí. Y es el de él, o sea, estas imágenes son de él, pero absolutamente casaban con el espíritu de esta novela y el ritmo y todo, y el colorcito y el calorcito y todo. Entonces, y vimos crecer a los personajes, ¿no? A través de estas ilustraciones también. Sí, porque es bien bonito cómo dos artes pueden juntarse y sumarse y completarse. Y entonces realmente me he dado cuenta de que soy un poco celosa de mis personajes por otras situaciones, pero aquí no hubo ningún celo de ningún tipo. O sea, realmente el artista leyó, interpretó, como decíamos hace rato, y nos entrega una obra de arte. La verdad, es maravillosa. Carla Welfenbein. También las palabras de Carla Welfenbein, que es premio Alfaguara, me conmovieron muchísimo. Y luego tuve oportunidad, porque le dije a Eloísa, no se va a quedar así. Tengo que, 10 años, pues creo que tengo mucho más que decir que hace 10 años. Y hace 10 años, de cierto modo, era verdad, que yo y siempre he tratado de no tomar la historia por fechas. No me interesa, me interesa lo humano, ¿no? Y que en esta introducción mía, pues aquí está, ojalá que la lean. Por si ya la leyeron, la lean con estos nuevos ojos, con aire nuevo, con mi interpretación de lo que escribí, para que les dé también quizá otra mirada. Y ahora, esta novela, Elo, mucha gente me dice, ya van 6 veces que la leo, y ya van 3 veces, y ya van... Y siempre lo que me interesa es decir, ¿y qué te dijo la segunda y la tercera vez? Porque yo creo que tú también te pasa, ¿no? O sea, mañana vamos a hablar de mis lecturas contigo, pero es muy bonito ver que una novela en la primera ocasión te dijo algo porque estabas en cierto momento de tu vida. Y a la segunda, y a la tercera, y a la cuarta, y que me digan, siempre descubrí algo distinto. Y entonces aquí en la introducción lo que yo quería era algo que es en realidad imposible en la vida práctica, que es estar en conversación viva con absolutamente todos los lectores. Y entonces lo que yo traté de aquí es entrar en esta conversación, pues unilateral, discúlpenme, pero pues con todas estas reflexiones que yo he tenido, con toda la intención que tuve al escribir esta novela. Y entonces espero que los que ya la leyeron,
redescubran esta parte del murmullo, y los que no la han leído entren a este mundo de manera quizá más rica, más enriquecida. Y sí. ¿Y ahora? Muchísimas gracias. Vamos a dar entonces paso a las preguntas. Nos quedan apenas 10 minutitos y para ahí está la primera. Sí, gracias. Sí, bueno, primero muy buenas tardes a las autoras y señorita editora también. Me voy a permitir citar de mi libro, de mi primera edición del 2015. ¿Viniste a mi presentación? Lamentablemente no, estaba demasiado joven, pero lo pude conseguir. De las páginas 54 55 de mi edición es una pregunta. ¿Cómo puede enfrentar una generación a la siguiente? Verla directo a los ojos y decirle: dejé morir una de las pocas cosas que di por sentado que te heredaría. Esa es la pregunta. ¿Cómo puede seguir uno con eso? Después de vivir eso, después de pensar eso, ¿qué significa en este caso esa única cosa para usted? Qué importante y qué buena pregunta, porque tenemos que recordar qué estaba sucediendo en el 2010 cuando yo estaba escribiendo esta novela. ¿Se acuerdan qué sucedía aquí en el 2010? La violencia, ¿no? Y todos los días veíamos que ya nadie iba al restaurante no sé cuál, y que tenían miedo de salir a la calle, y que ya había quebrado un restaurante que tenía 60 años, o sea, de estos tradicionales. Y entonces toda esta sensación de miedo y de frustración que yo tenía por primera vez en mi vida, comprendí que lo habían vivido 100 años antes. En 1910 había surgido esto mismo. Entonces hay mucho aquí, y esa pregunta es precisamente tan puntual. Recuerdo, no me acuerdo ni siquiera, nunca fui a ese restaurante, pero todas estas tradiciones, el casino de Monterrey que dejó de ir la gente, todos tenemos alguna anécdota así. Y resulta que ¿cómo puedes defender, cómo puedes seguir transmitiendo tus tradiciones cuando te hacen la guerra? Y entonces por eso salió esa pregunta ahí en la novela. Gracias por tu sensibilidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta, comentario? Acá hay una aquí adelante. Más adelante, acá. Hola. Sí. Pero también te quería comentar, ahorita yo estoy haciendo una relectura del libro. Este año vamos a leer las orejas. Entonces, yo la primera vez que lo viví no había vivido una pandemia. Y ahora que ya la viví, que fue traumático, como el peor año de mi vida, leerlo es como que me tengo que reír para no llorar. Entonces, Sí. esa parte, y que lo hubieras escrito 5 años antes de que todo esto sucediera, me faltó mucho volver a leer. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo fue que investigaste todo esto que sucedió durante esos años y cómo te sientes ahora que ya viviste tú también una pandemia, al saber que estabas tan certera de todo lo que sucedió en esos años? Ay, qué buena pregunta. No sabes cómo me agradezco todos los días no ser historiadora y ser novelista, o sea, ser cuentera, ¿no? Pero agradezco el trabajo que hacen los historiadores, porque ahí está para que todos entendamos que en el pasado nos dictan el futuro, ¿eh? Y lo que sucede, yo creo que no la escribí 5 años antes, la escribí 10 años antes, en el 2010, y esto sucedió en el 20. Pero así como dice en esa edición que tienen casi todos, me di muchas licencias para romper con la historia. O sea, yo no soy académica de la historia. Estudio la historia, pero luego la hago viva. O sea, yo quiero de la historia saber qué se siente, como queremos todos los lectores,
ir a una novela y decir, yo quiero dejar de sentir lo que se siente ser Sofía Segovia o cada quien ponga ahí su nombre. Quiero ser no sé qué personaje que está viviendo aquello, ¿no? Y entonces ese es mi ejercicio cuando escribo. Yo no quiero ser yo. Yo quiero ver qué se siente. Es muy buen ejercicio para una cuentera. Es muy buen ejercicio para una novelista que se arma de datos históricos y que investiga muchísimo, pero dice, hasta ahí llegaste, ya entendí, ahora quiero ver qué se siente ser Beatriz, qué se siente ser Francisco y el doctor, pero luego me empecé a dar cuenta de que había que investigar todas las pandemias, porque cuando uno se mete en una espiral investigativa, no sabes, un día tienes que decir, ya párale, Sofía, ya. O sea, ahora ponte a escribir algo, ¿no? Porque resulta que para pandemias la humanidad está llena, hacia atrás. Pero resulta que todas las pandemias me di cuenta de eso. Todas son iguales. Cambia el virus o el bicho, pero no cambia el bichote. O sea, el ser humano siempre es igual, la condición humana no cambia, y para teorías de la conspiración nunca nos ha faltado imaginación. Y entonces aquí, y luego se derrumban todos los sistemas médicos o mortuorios, y los cuerpos terminan siempre en las plazas o en las banquetas. Esta es la historia. Y discúlpenme, quien quiera darle la espalda a la historia, pues está inventando un futuro de puro problema, la verdad. Tenemos que aprender de la historia, yo supongo. Y de la ciencia, porque también hay historia hasta en la ciencia, ¿no? Y resulta que mi intención era escribir esto como una guerra no sucede en un vacío, como se nos ha contado la Revolución Mexicana en este país, como si nada sucediera en el mundo porque aquí sucedió la revolución. Pues es que mientras sucedía la revolución sucedieron muchas cosas, incluida la pandemia. Y entonces todo esto, ¿cómo se sintió vivirlo aquí en el noreste además? Porque nos lo trajimos de allá de Piedras Negras. Porque ahí se supone que hay un fuerte que es de donde tal vez de ahí o tal vez de allá, nunca nadie sabe. Pero bueno, acá en el Murmullo se la trajeron y resulta que alguien tenía que ser la primera en morir. Y dijiste, es que creo que hay que reír para no llorar. Pues es que así escribí yo este episodio, riéndome a carcajadas e interrumpiéndome porque decía, ¿qué va a pensar la gente de ti, Sofía? Que te ríes y te burlas de todo esto que está pasando, ¿verdad? Pues que eres muy mexicana y que hay tanto dolor aquí que hemos aprendido a tener este recurso de la risa, pues para no desfallecer. Y entonces te felicito por reírte conmigo, gracias por acompañarme. Pero luego en el 2020 lo que pasó, ya nos están corriendo. En el 2020 lo que pasó fue que, es más, desde el 2019, noviembre del 2019, yo decía, mira China. Mira China, mira China, mira China. ¿Cuándo va a empezar a decir México o Estados Unidos que ahí vamos para allá? Mira China, mira Italia, mira España. ¿Cuándo? Y luego salir y decir que tenemos un presidente que le mordió el cachete a una niña y abrácense y protéjanse con un escapulario, yo no sé. Y decir, ahora resulta que la literatura habla más verdades que lo que se acepta de la ciencia y de la historia, sí ahí están. Pero entonces es necedad y entonces me agradecí. Y lo voy a parafrasear. Lo que dijo el doctor Cantú en la novela. Los que no la hayan leído, ahí disculparán, pero vayan. No sé qué página sea, pero vayan. El doctor Cantú dice, milagro hubiera sido que los arrogantes del gobierno hubieran hecho caso de los expertos. Y creo que es absolutamente lo que vivimos del 2020 y seguimos viviendo y viviendo en todos los temas, Porque donde te quieres inventar un país de las ilusiones, pues olvídalo, ¿no?
Entonces, sí, en todo el mundo, esa es otra de las cosas que me han dicho en todo el mundo, ¿eres adivina? Pues no, la mejor predictora del futuro es la historia. Y hay que estudiarla y hacerle caso y tratar de hacer el ejercicio. ¿Qué se siente? ¿Qué se sintió? ¿Y dónde estaba yo en ese momento? No es que hayamos nacido ahí, pero algo hizo nuestra gente para sobrevivir la guerra, la reforma agraria, la influenza, todos estos robos de mujeres o de hombres o de lo que sea, para tenernos hoy aquí. Entonces, más nos vale conectarnos con la historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todas por su asistencia.